Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Rubén Herrera Asensio y soy alumno del CIP FP Cheste del Grado Superior de Emergencias y Protección Civil. Mediante el presente proyecto busco desarrollar todos los resultados de aprendizaje que son necesarios para convertirme en técnico de emergencias. ¿Qué es lo que os vais a encontrar a lo largo del proyecto? Pues a lo largo del proyecto tenemos los diferentes módulos eh, que he ido desarrollando estos 2 años, y dentro de él he explicado uno a uno cada uno de los trabajos, además de estar todos estos trabajos subidos para que podáis ver todo el trabajo realizado estos 2 años. ¿Estáis listos? Empezamos. A lo largo del primer curso trabajé la asignatura de gestión de emergencia. En ella comencé aprendiendo sobre cómo se organiza una emergencia, qué organismos forman parte de ella, y acabé aprendiendo a sectorizar una emergencia a través de la plataforma de Google Earth, que trabajé también en otra asignatura y hablaré más detalladamente después. El trabajo más importante de esta asignatura consistía en realizar un servicio de bomberos en la comarca de la Horta Nord. Para ello, a través del Excel que tenéis a continuación, realicé un análisis de la tipología de todos los servicios que se habían producido en los municipios de la comarca. Y en el trabajo es el que veis a continuación, y en él realicé un análisis sobre la superficie de cada uno de los municipios, la cantidad de población, y eso, junto a la tipología de servicio, me sirvió para ubicar los parques y saber el número de recursos que me iban a hacer falta. Además, catalogué la tipología de servicio, ya que no es lo mismo un incendio de vivienda que una apertura de vivienda sin riesgo. Por último, para dotar al servicio de calidad, me pareció interesante introducir las unidades especiales canina y de drones. A continuación tenéis una imagen de cómo ubiqué los diferentes parques en la comarca. Esta imagen viene recogida de la plataforma de Google Earth donde hice todo esto. La siguiente asignatura que trabajé también en primero es la que está relacionada con los fenómenos naturales. En esta asignatura comencé trabajando sobre cartografía. Para ello aprendí a cómo ubicar un punto en un mapa, a cómo orientarme en el mapa, y todo ello trabajando con la brújula, que nunca había trabajado con ella. Además, en esta asignatura también trabajé sobre plataformas online geográficas como es Google Earth, ICV y LAND. Tenéis en cada una de ellas un vídeo explicativo realizado por mí sobre todos los trabajos realizados, pero en este caso me voy a centrar sobre todo en Google Earth, ya que es la plataforma que más he utilizado a lo largo de estos 2 años. A modo de ejemplo de alguna de las actividades que realicé, fue buscar el punto más oriental en España, como podéis ver a continuación. Otra actividad fue ubicar, me dieron las coordenadas geográficas y tenía que ubicarlas en el mapa, tanto geográficas como UTM. La siguiente asignatura de primero que trabajé es la de apoyo a personas afectadas por grandes catástrofes. Para esta asignatura me basé principalmente en el trabajo esfera, y junto a un grupo de compañeros realizamos un trabajo sobre un albergue provisional y otro permanente para la Dana. Aquí tenéis toda la explicación del proyecto, pero os lo voy a explicar visualmente. El proyecto comenzó con una búsqueda en el INE de todos los datos de relevancia de la población con la que íbamos a trabajar, ya que estos datos son muy importantes a la hora de organizar la logística del albergue, las dimensiones y para otros aspectos tan importantes como puede ser conocer que el 30% de la población, por ejemplo, trabaja en Valencia, ya que de esta forma podemos comenzar a organizar autobuses para que puedan acudir al trabajo. Además, en esta asignatura también trabajé sobre
como las dimensiones que tenía que tener el albergue. Para ello, nos basamos en el código técnico de edificación y utilizamos el programa AutoCAD para realizar todo el dimensionamiento de los campamentos. Otra asignatura que trabajé fue itinerario personal para la ocupabilidad 1, que está más orientado a la búsqueda de empleo, y así como un trabajo que fue muy útil para mí fue a saber cómo realizar una nómina o cómo calcularla. También me creé un perfil en LinkedIn, que es la principal plataforma para búsqueda de empleo que hay en la actualidad. Otra asignatura en la que trabajé en primero fue sobre intervenciones en riesgo antrópico y tecnológico, y en ella realicé actividades sobre propiedades físicas y químicas de los gases, en los que apliqué fórmulas como las de Ley-Gusac. A continuación podéis ver un ejemplo de un problema de los que hice en la asignatura. También trabajé sobre mercancías peligrosas, sobre los paneles naranja, qué significan los NIP, los números ONU, todo eso como mando de emergencia es muy importante, ya que cuando llegas a una intervención con mercancías peligrosas es lo que va a determinar las distancias de seguridad que debes de guardar. También trabajé sobre los planes territoriales y sobre normativa de mercancías peligrosas, trabajando sobre la plataforma de Aloha, que me permitía que a través de introducir la mercancía con la que estábamos trabajando y las condiciones medioambientales que teníamos, calcular el área de influencia de esa sustancia. Para ir finalizando con primero, trabajé en la asignatura de evaluación de riesgos y medidas preventivas. En ella, sobre todo, trabajé sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, que es la normativa que aplica a cualquier emergencia a nivel nacional, los diferentes tipos de riesgos que nos encontramos en la Comunidad Valenciana, y finalmente hice un trabajo reflexivo sobre la DANA. En él traté de analizar todo lo sucedido y cómo se aplicó los diferentes tipos de planes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Para acabar con primero, está la asignatura de supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas prescritas. En él comencé realizando un trabajo sobre las diferentes especies forestales que me puedo encontrar en la Comunidad Valenciana. Continué realizando una actividad sobre la plataforma SIGIF, que me permitía localizar todas estas tipologías forestales que me puedo encontrar a lo largo de la Comunidad Valenciana, y además realicé una serie de actividades de cálculo de humedad de combustible muerto, introduciendo diferentes datos ambientales que me daba el profesor. Otro apartado que trabajé fue respecto a la antorcha de goteo, que es una herramienta que es utilizada habitualmente en incendios forestales. Y finalmente, uno de los apartados más importantes de esta asignatura, que es el de los tipos de generación de incendios forestales que vamos a trabajar, ya que como mando es muy importante que sepa analizar ante qué tipo de incendio me estoy enfrentando. A lo largo del segundo curso, entre otras, trabajé la asignatura de operaciones de salvamento y rescate. En ella aprendí a cómo organizar un rescate de personas perdidas, tipo de comportamiento que pueden tener este tipo de personas, tipos de ambientes que nos vamos a encontrar y qué técnicas utilizar en cada una de ellas. También respecto a operaciones en el medio acuático, aprendiendo, por ejemplo, qué significan los diferentes colores que tienen las boyas. También sobre operaciones de salvamento y desescombro, aprendiendo a cómo apear y los diferentes tipos de apeos que puedo aplicar en función de si lo que quiero es apear un edificio de 5 plantas
o en cambio lo único que quiero es apear un muro. También las herramientas que vamos a utilizar en accidentes de tráfico, ya que aunque como mando puede que no trabaje con ellas, sí que debo saber las características de cada una de ellas para saber si es la más adecuada para la maniobra que quiero realizar. Y por último, un aspecto muy importante que me llevé de esta asignatura es una actualización que me hizo el profesor respecto al síndrome del arnés, ya que yo creía que lo que había que hacer era liberar a la víctima lo antes posible, pero en cambio los nuevos manuales lo que informan es que es preferible dejar a la víctima en suspensión con las plantas tocando el pie y cuando noten un dolor intenso, liberarlas. Respecto a la asignatura de Planificación de Emergencias y Protección Civil, continué ampliando mi conocimiento respecto al Sistema Nacional de Protección Civil, aprendiendo nuevos organismos como CERF, que no lo conocía, o ACNUR. También a clasificar los tipos de riesgo en función de si es antrópico, tecnológico o natural, los medios y recursos que vamos a utilizar en cada plan. Es muy importante también saber eso porque en función de la situación de emergencia que nos encontramos, voy a contar con medios de ámbito autonómico o ámbito nacional o simplemente de ámbito local. Respecto a la asignatura de digitalización aplicada al sistema normativo, aprendí sobre las 4 revoluciones industriales que se produjeron, qué avances se produjeron en cada una de ellas. Aprendí los conceptos de IT, OT y Edge Computing. También sobre tecnologías digitales habilitadoras, que me parece un aspecto muy importante y que se empieza a introducir en los servicios de bomberos a través de sistemas informáticos que llevan un control automático de personal, vehículos y logística en general. Respecto al itinerario para la ocupabilidad, me va a centrar sobre todo en explicar el trabajo final que realicé una marca personal que consistía en un Garmin Footwear Solution, que es un Garmin integrado en una zapatilla. Entonces desarrollé todo el plan de marketing que iba a realizar. Comencé haciendo un análisis de mercado, analizando competencias con las que iba a tener, precio que me iba a costar, la ubicación más adecuada. Continué realizando un análisis DAFO con sus debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, que es un aspecto que trabajé en una de las quincenas del curso. Después realicé un plan de marketing describiendo el producto, el precio con el que iba a tener y la distribución. Y dentro de todos estos, otro aspecto importante es la organización y recursos humanos, ya que establecí todos los recursos humanos con los que íbamos a contar, ya sea gerente, personal de marketing, etc. Respecto a la asignatura de sostenibilidad aplicada al sistema normativo, aprendí los objetivos de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Calculé mi huella ecológica a través de una aplicación en una de las tareas, como podéis ver a continuación. Esta es la huella ecológica que tendría yo en este caso. Y para acabar el curso, en la asignatura de operación en incendios de interior, elaboré un cuerpo de emergencias común para la Comunidad Valenciana, establecí 2 requisitos, isocrona de 7 minutos y un bombero cada 1000. La isocrona la calculé a través de Google Earth, a través del siguiente enlace, del enlace que tenéis a continuación, podéis ver cómo realicé esa zonificación. Realicé un informe más exhaustivo a continuación del servicio y un Excel en el que aparecen todos los recursos, todo el personal y la estructura del Space. Pero en concreto me quiero centrar en un informe que realicé sobre la Marina y la SAFOR, la Marina Alta y la SAFOR, porque es un breve resumen de todo. Como podéis ver, aquí tenéis los parques de la comarca. Como Gandía tenía 93.000 habitantes, bueno, casi 93.000, personal tiene 93 y en función de eso elaboré la dotación con sus vehículos. El servicio lo dividí en 3 tipos de parques diferentes
parque pequeño, parque auxiliar y parque principal. Los parques principales, jefe de parque, tenían un suboficial y luego los pequeños y auxiliares tenían sargentos compartidos, como podéis ver a continuación. Además de este trabajo, en esta asignatura también desarrollé procedimientos sobre intervenciones urbanas. En este caso, he subido al proyecto el de baja y media altura, el de garajes y el de altura, el de gran altura, pero realicé también, por ejemplo, el de túneles. A continuación lo podéis ver el trabajo que realicé. Comenzaba con el objetivo y el alcance, los riesgos a los que nos íbamos a enfrentar, los roles que tenían cada uno de ellos, la zonificación y las fases de la intervención. Todo ello seguido de las 3 instrucciones de trabajo, una que era del uso del ERA, la segunda sobre la entrada segura y la tercera sobre la ventilación. Para acabar, al acabar el procedimiento estaba la sistemática en la que aparecen todos los intervinientes con las funciones y material que tenían que utilizar. Y ya para acabar, pasamos a la asignatura de redes sociales, donde elaboré 5 infografías, que son las que podéis ver a continuación. A modo de ejemplo, una infografía es esta en la que tenía que hablar sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, describiendo qué es la protección civil, los riesgos y cómo actuar. Todo ello, como podéis ver, es con información sencilla y con imágenes para facilitar la comprensión de los espectadores en este caso. Además de estas 5 infografías, también realicé un curso para mandos, que lo podéis ver a continuación, en el cual, ya que crea un servicio de emergencias, como he creado un servicio de emergencias, debía de establecer un método de mando para todos ellos. Entonces, en él establecí a quién iba dirigido, que en este caso era para cabos y sargentos, el objetivo, que es establecer un método de mando común, y desarrollé una planificación del curso que está dentro del módulo 0. Aquí tenéis el porqué y aquí tenéis la presentación con un vídeo presentación para solicitar tutoría, cada uno de los profesores con los que vamos a contar, los diferentes bloques y un examen final teórico. Todo esto desarrollado en la plataforma de Xlearning. Espero que os haya gustado la presentación y un saludo a todos.